Vamos a revisar el tema de cáncer colorectal. Recuerda que mis clases están basadas 100% en guías de práctica clínica mexicanas y normas oficiales, siendo la bibliografía utilizada para esta clase únicamente la de cáncer de colon y recto, específicamente en cuanto a su tamizaje y diagnóstico. Sin embargo, para los temas extra, utilizaremos el CTO de cirugía general. Arrancamos con las definiciones que nos ofrece la GPC. Cáncer colorectal será aquel tumor maligno que se genera en cualquier parte de las paredes del intestino grueso. Recuerda que la variante histológica más común de todas es el adenocarcinoma y esto es por la presencia de glándulas en el tejido, en este caso intestinal. Ten presente que no se incluye ano e intestino delgado. Un adenoma serán aquellos tumores benignos epiteliales. Estos adenomas van a ser las lesiones precancerosas, es decir, los que van a progresar a un cáncer. Por eso es que los pacientes con una cantidad de pólipos determinada muy alta tienen más riesgo de poder desarrollarlo. Estos adenomas pueden tener características histológicas diferentes unos de otros. Pregunta de examen: ¿cuáles son los tipos de adenomas que típicamente se asocian con más frecuencia al desarrollo de cáncer colorectal? Son los vellosos, seguido de los tubulovellosos y por último los tubulares. En cuanto al cáncer de colon hereditario, serán aquellas enfermedades neoplásicas que tendrán predisposición hereditaria y por último el carcinoma in situ, es decir, el cáncer que no ha roto aún la membrana basal y aún sigue en la zona donde se produjo. Son adenomas con displasia muy severa. Y en la parte izquierda te he colocado un dato muy importante y es que el 70% se encuentra en el colon izquierdo. En cuanto a la epidemiología, es el cáncer más común en hombres y mujeres, apenas después de pulmón en el varón y mama en la mujer respectivamente. Ocupa el segundo lugar en neoplasias de tubo digestivo y puede detectarse a partir de pólipos adenomatosos. Recuerda que los pólipos no necesariamente van a ser cáncer todos, pero con el tiempo hay una mayor probabilidad de que un paciente lo desarrolle. Entre más tenga, pues mucho mayor probabilidades va a tener de que alguno se vuelva cáncer. Un dato importante que nos arroja la guía de práctica clínica es que el tiempo de progresión hacia cambios malignos en un pólipo adenomatoso es de 5 a 25 años. Ojo con eso, tenlo muy presente. Otro de los datos importantes es que el cáncer colorectal ocupa el 3% de todas las neoplasias en nuestro país y lo imprescindible de esta GPC no es tanto el tratamiento, que de hecho no viene nada de eso, sino el tamizaje, que es lo más con más probabilidades que te puedan llegar a preguntar. Ten en cuenta que esto es muy importante, ya que vas a ser un médico, o en este caso eres un médico de primer contacto, entonces tienes que tener en cuenta cómo se realiza ese tamizaje, ¿vale? Por eso es importante que consideres que la GPC la considere en este caso una enfermedad con tamizaje efectivo. Dentro de los factores de riesgo, es más común en personas mayores de 50 años. Es típica la asociación en familiares de primer grado de pacientes con diagnóstico de cáncer colorectal en comparación con la población general. El ser del sexo masculino ya cuenta como un factor de riesgo, y hablando de algunos factores con asociación, en este caso controvertida que nos menciona la GPC, la obesidad, una alta ingesta de carnes rojas, por ejemplo cerdito, la ternera y el cordero, así como la alta ingesta de alcohol, teniendo una dosis dependiente a partir de 25 gramos. Se ha visto también que los pacientes que son sedentarios tienen un riesgo mayor en comparación con los que realizan ejercicio, que ya tendrían protección para cáncer. Por eso es que la GPC recomienda 3.5 a 4 horas de ejercicio semanal. En cuanto al fumar, la GPC menciona que prácticamente no es causa de cáncer directamente, pero sí lo es en relación con la génesis de pólipos adenomatosos. Recuerda previamente lo que comentamos, que los pólipos, entre más tengamos, pues más riesgo habrá de que uno de estos se vuelva cáncer. Entrando en detalle con la clasificación de riesgo, la cual es de suma importancia, ya que de esta va a depender qué estudios le vamos a ir solicitando a nuestro paciente. Bajo riesgo será todo aquel paciente con más de 50 años, un paciente asintomático mayor de 50 años sin ningún factor de riesgo asociado, así como un paciente afroamericano de 45 años. En el riesgo intermedio contamos con pacientes que tienen antecedente de pólipos adenomatosos y amartomatosos, exceptuando pólipos hiperplásicos, también en pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal con una progresión o evolución de más de 10 años, ¿vale? Y por último, los pacientes con un riesgo
riesgo altísimo, en donde contamos con algún familiar de primer grado con cáncer colorectal o bien síndrome de Lynch. Ya lo mencionaremos más adelante. Hay que tener presente que los pacientes con poliposis adenomatosa familiar tienen hasta 90% de riesgo para desarrollar cáncer colorectal. Sin embargo, hablando de manera específica de todos los casos de cáncer colorectal, solamente el 1% se asocia a la poliposis adenomatosa familiar. El síndrome de Lynch, también llamado cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos o no polipósico, tiene un riesgo muy alto, si te das cuenta, del 70-80% de riesgo para cáncer colorectal, pero solamente el 5%, entre el 3-5% de todos los cánceres colorectales van a tener una asociación directa con este síndrome de Lynch, que ya veremos que se clasifica en tipo 1, en el caso de asociación solamente con cáncer de colon y recto, y tipo 2 con asociación de cánceres extracolónicos. Lo más importante que tienes que recordar es que hasta el 90% de los cánceres colorectales se presenta de forma esporádica en pacientes mayores de 50 años sin otro factor de riesgo. Ojo con eso. Y llegamos a lo que posiblemente te van a llegar a preguntar en el ENARM, y es el tamizaje. ¿En quiénes lo vamos a realizar, chicos? En pacientes de bajo riesgo. Ya lo dijimos, pacientes de bajo riesgo mayores de 50 años son los que mayor asociación tienen con este cáncer colorectal. Entonces, pacientes mayores de 50 años sin factores de riesgo asociados. ¿Con qué lo hacemos? Con la famosísima prueba oculta en heces, el famoso guayaquito. Datos que tienes que tener en cuenta: no vamos a obtener las muestras por examen rectal y requerimos de 2 a 3 muestras de 2 evacuaciones. Vamos a evitar en este caso el uso de lo siguiente: AINES, carnes rojas, vitamina mayor, en este caso vitamina C o ácido ascórbico mayor de 250 miligramos por día. Todos estos con sus días respectivos antes y en el día de la prueba. Y bueno, ¿cómo funciona el guayaco? Detecta hemoglobina a través de la pseudoperoxidasa del grupo hemo. Será nuestro método primario para la detección de pacientes de bajo riesgo. Ya lo dijimos, reduce mortalidad. Ojo con eso, reduce mortalidad en un porcentaje de 15 a 33%. Esto es muy importante que lo tengas presente. Y el que vamos a utilizar será el Hemocool Sensa, según la GPC. Si nuestro guayaco sale positivo, hacemos una colonoscopía con toma de biopsia. Recuerda por favor que el guayaco solamente lo vamos a realizar en pacientes de bajo riesgo, ya que en los pacientes, en este caso que se encuentren en riesgo intermedio o riesgo alto, se van directamente a colonoscopía con toma de biopsia, ¿vale? En cuanto a las pruebas genéticas, las realizaremos en pacientes que cumplan con los criterios de Ámsterdam o Bethesda. Realmente es muchísima información la que viene en tales criterios, por lo cual nos enfocaremos únicamente en los pacientes que cuenten con familiares de primer grado con mutaciones conocidas, y el otro con pacientes con algún cáncer relacionado al cáncer colorectal no polipósico, por ejemplo, cáncer colorectal más cáncer de ovario o endometrio, ¿sale? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Te lo dejo en la parte inferior izquierda, en la tablita que nos menciona cáncer extracolónico asociado como endometrio, ovario, gástrico, hepatobiliar, etcétera, ¿vale? Entonces, algo importante igual que hay que tener en cuenta es que los estudios genéticos van a, en este caso, detectar mutaciones en los genes MSH2 y MLH1. Esto es muy importante que lo recuerdes, y en este caso también la búsqueda de inestabilidad microsatelital. Ya hablaremos de esto más adelante, ¿vale? Contraindicaciones: población general y cáncer colorectal, en este caso cáncer colorectal esporádico. Te dejo las indicaciones para la realización de las pruebas genéticas de este cáncer colorectal hereditario no polipósico. Entrando en detalle con la clínica, los pacientes pueden debutar con dolor abdominal, cambios en los hábitos intestinales, pérdida de peso como cualquier otro cáncer y claro, sangrado y anemia. Realmente algo que no viene en la GPC, pero sí en el CTO de cirugía general, es la asociación clínica con la ubicación del cáncer. Por ejemplo, los pacientes que cuentan con cáncer, en este caso en el colon derecho, debutan más con hemorragia oculta y síndrome constitucional. Cuando se afecta el colon izquierdo, habrá estreñimiento y rectorragias. Ten presente que hasta el 25% de los pacientes tendrá metástasis al diagnóstico, así como un posible cuadro obstructivo, que de hecho la obstrucción se asocia más al colon transverso, ¿vale? Y llegando al diagnóstico, el estándar de oro es la colonoscopía con toma de biopsia.
biopsia, teniendo un riesgo de perforación de 2 en 1000. Este estudio invasivo nos permite visualizar toda la extensión del colon. En segunda instancia, contamos con la sigmoidoscopía flexible, la cual también es un estudio invasivo y permite la toma de biopsia o bien polipectomía. Su única limitante es que solamente se examina, en este caso, el colon izquierdo. Pacientes que tengan, en este caso, alguna asociación con el colon izquierdo, va a ser de primera instancia la sigmoidoscopía flexible. Eso es muy importante que lo tengas presente. El riesgo de perforación de 1 en 10,000 con posibilidad de lesión sincrónica en un 5%. ¿Cuándo haremos este estudio? Cuando no haya factibilidad de realizar la colonoscopía y pues en este caso que el paciente cuente con sospecha de lesión del colon izquierdo, o sea, será la segunda opción. Y por último, doctores, el colon por enema con doble contraste. Este estudio toma imágenes de todo el colon, tiene un riesgo de perforación de 1 en 10,000 y será el estudio de elección cuando no podremos realizar la colonoscopía o sigmoidoscopía. En cuanto a los hallazgos, por este estudio encontramos a la famosísima imagen o signo de la manzana mordida, el cual puedes observar en la parte derecha. Ese es uno de los signos más importantes que tienes que recordar, ¿vale? En cuanto al seguimiento, es importante la realización de colonoscopía cada 10 años. Sin embargo, cuando mi paciente presenta riesgo intermedio será cada 5 años y cuando tiene riesgo alto cada 2 años. La sigmoidoscopía cada 5 y el colon por enema igual. En cuanto al tratamiento quirúrgico, será de acuerdo a la localización del cáncer. En el caso de cáncer en ciego, colon ascendente y ángulo hepático, una hemicolectomía derecha. Si se ubica en el colon transverso y ángulo esplénico, será hemicolectomía derecha ampliada. En caso de ser en el en el descendente y sigma, en este caso utilizaremos la hemicolectomía izquierda y sigmoidectomía. Realmente no te coloqué lo que es el TNM, ya que ni siquiera viene en la misma guía de práctica clínica. Recuerda que eres médico de primer contacto y lo que sí te van a preguntar es el tamizaje. ¿Qué te preguntan en cáncer de mama? Pues tamizaje. ¿En qué edad lo vas a realizar? ¿Sale? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Esto es lo más importante. Entonces, pasamos a las preguntas específicas. ¿A qué nivel y en qué porcentaje son más habituales las metástasis al diagnóstico? Hepáticas, hasta en el 50% de los casos. ¿Qué porcentaje de cáncer colorectal van a ser resecables? El 10%. ¿Qué tipo de adenomas tiene mayor potencial a malignización o a volverse malignos? Esta la comentamos y eran los adenomas vellosos, ¿vale? Y por último, doctor, es un dato importante, se tiene que mantener más del 25% del volumen hepático posterior a la resección de tumor para considerar, en este caso, la cirugía, ¿vale? Llegamos a las enfermedades hereditarias, empezamos con la poliposis adenomatosa familiar, la cual es una enfermedad con un patrón autosómico dominante. Esto es muy importante que lo recuerdes. Aquí el gen afectado es en este caso, un supresor tumoral, el APC, y está localizado en el cromosoma 5. Aquí el problema radica en que el paciente empezará a tener muchísima cantidad de pólipos, de cientos de miles de pólipos, y como dijimos en un principio, estos serán la antesala al cáncer, ¿ok? Que de hecho el riesgo para cáncer a lo largo de la vida es del 100%, ojo con eso. Sin embargo, existen dos formas de la enfermedad, la clásica, la cual es la peor de todas, y la atenuada. Si te das cuenta, el número de adenomas es muchísimo mayor en la clásica, la edad de inicio de los pólipos es menor, así como la edad de diagnóstico. Si el problema es el colon, pues el colon tengo que extraer. Por eso la cirugía profiláctica es de primera línea en estos pacientes. Realizaremos sigmoidoscopía anual en la clásica a partir de los 12 años con una finalización de la misma a los 50 años y la atenuada será con una colonoscopía anual, pero un poco más tardío. En cuanto al diagnóstico, lo realizaremos con un paciente que tenga a través de colonoscopía más de 100 pólipos adenomatosos o bien muchos de los mismos con en este caso un familiar afectado de primer grado. En cuanto al tratamiento, es imprescindible que recuerdes esto, la realización de cirugía profiláctica después de la pubertad, pero antes de los 25 años. Esta cirugía, ¿cuándo la vamos a realizar? Cuando tengamos la presencia de pólipos mayores de 1 centímetro, ese es el momento idóneo. Te dejo los tipos de cirugía, la colectomía total en la forma atenuada y la proctocolectomía total en la forma clásica típicamente, es decir, vamos a
a quitarle la tripa gruesa, diría mi abuelita. Y recuerda que a pesar de realizarle a nuestros pacientes estas cirugías, aún así hay hasta 45% a los 10 años de poder desarrollar otra vez pólipos. Por eso es que te mencioné que es crucial el seguimiento a partir de una determinada edad, de acuerdo al caso, si es la forma clásica o la forma atenuada. En cuanto a la quimioprofilaxis farmacológica, los SAINes e inhibidores de la COX-2, principalmente el Celecoxib, tienen una muy buena eficacia en los pólipos residuales. Sin embargo, jamás van a sustituir al tratamiento, en este caso quirúrgico. ¿Queda claro? Entramos en este caso con el síndrome de Lynch. Participa del 2 al 5% de todos los cánceres colorectales y recuerda que son dos tipos. El tipo 1 solo tiene riesgo de cáncer de colon y recto y el tipo 2 lo mismo, pero aparte hay cánceres en otros lugares, es decir, lugares extracolónicos como ovario y endometrio. Es una enfermedad con un patrón de herencia autosómica dominante y alta penetrancia. Normalmente lo que ocurre es una mutación germinal de alguno de los genes que van a codificar algunas proteínas para reparar el ADN, como es el ejemplo de en este caso el MCH1 y MLH2. Al poseer el individuo alguna de estas proteínas defectuosas, se empiezan a acumular errores, en este caso en el ADN, principalmente en los microsatélites, las famosas secuencias simples repetidas. A grosso modo decimos que son prácticamente pedacitos de ADN, ¿vale? Aquí algo importante que menciona el CTO son los genes asociados a mayor probabilidad a lo largo de la vida de cáncer. Por ejemplo, en el MSH2, aparte con riesgo de tumores uroteliales, no así en el MSH6, que tiene más riesgo de desarrollar cáncer de endometrio, pero el riesgo de cáncer de colon es menor. ¿Sale? Esto es muy importante porque nos va a ayudar a iniciar un cribado más tardíamente. Para el diagnóstico, primero seleccionaremos a nuestros pacientes para realizarles los estudios genéticos correspondientes. En este caso, utilizaremos en ambos casos los criterios de Amsterdam o Bethesda. Realmente no es nada práctico aprenderse todos esos criterios por lo que para fines prácticos decimos que el diagnóstico definitivo lo haremos con las pruebas genéticas en el caso de MSH, MLH e inestabilidad de microsatélites. Es importante tener presente que a estos pacientes con síndrome de Lynch no les realizaremos una colectomía profiláctica. Esto es importante que lo tengas presente, pero cuando nuestro paciente desarrolle cáncer colorectal, su primer tumor en edades tempranas, estará indicada la colectomía total con anastomosis iliorectal. Esto sí es importante que lo tengas presente, y esto por el riesgo de neoplasia metacrónica, o sea, cuando haya antecedente de un tumor del colon y después aparece otro, pero en un lugar diferente del mismo colon. Y bueno, en pacientes mayores de 60 años haremos una resección segmentaria, y esto porque el tiempo relativo de poder desarrollar un tumor metacrónico es superior a la esperanza de vida. Y bueno, chicos, te dejo en este caso el algoritmo de la guía de práctica clínica, es lo mismo que revisamos, te lo dejo para que lo leas con calma. Muchas gracias.